orar mejor en medio de tu vida? ¿Habrá algo que pudieras mejorar en tu vida de oración? ¿Sabes? Cuando pienso en esto, en lo que tiene que ver con la oración, evidentemente es un punto básico en la vida cristiana. La oración es algo que tú y yo, es algo que debiéramos estar haciendo cada vez en medio de nuestra vida. Sin embargo, cuando veo mi vida y cuando hablo con otras personas, la verdad es de que la mayoría estamos de acuerdo en que podríamos mejorar nuestra vida de oración. Y algunas veces hasta tenemos que reconocer que no estamos orando lo suficiente, que la verdad es de que no oramos como debiéramos estar orando. Y entonces, no sé, en medio de tu vida, cómo te encuentres, y si estás pasando un buen tiempo de oración, felicidades, que bueno, ojalá que puedas mantenerte ahí. Pero si esta mañana tienes que reconocer y decir, bueno, tal vez debería de mejorar mi vida de oración, o tal vez no estoy orando como debiera hacerlo. Hoy quiero a través de este mensaje, a través de la palabra de Dios, poder animar tu vida para que tú y yo podamos salir animados para orar de una mejor manera. Cuando veo mi vida y veo que puede mejorar mucho mi vida de oración, puede mejorar mucho mi práctica de oración, y cuando pienso por qué no oramos más, me parece que al menos hay algunas razones. Pensaba en algunas razones por las cuales nuestra vida de oración no se mantiene en niveles altos, o por qué no oramos de maneras continua, y por qué sigue siendo una lucha en muchos creyentes. Y entonces pensaba en algunas cosas. Mira, creo que una de las cosas por las cuales no oramos es porque a veces no sabemos cómo orar. Ya sabes, el hecho de, ¿se vale orar por esto? ¿Está bien si oro por esto o no? Y es a veces que no sabemos en realidad cómo orar, si estoy orando conforme a la voluntad de Dios o no. En algún tiempo de mi juventud, teníamos un grupo de niños aquí de la iglesia, y teníamos un tiempo para orar que dirigíamos Sile y yo, y era muy interesante tener una reunión de oración con niños. Y sus peticiones a veces chocaban un poco con mi mente religiosa, porque ellos pedían que oráramos por su perrito que estaba enfermo, que oráramos por una caricatura que estaban viendo. Y entonces era así como que, ¿se vale orar por eso? ¿Podemos orar por eso? Y me parece que eso sigue siendo una lucha muchas veces en nosotros, y a veces pensamos, o más bien no estamos convencidos, no estamos seguros de si lo que estamos orando es correcto. Y la verdad es que muchas veces no sabemos cómo orar. No sabemos si es una petición para una vez y ya lo dejamos. Pero la raíz para mí muchas veces me encuentro en que en realidad no sé cómo orar, que no sé cómo hacerlo. Otra de las cosas que pasan en la vida de oración es que te aburres o te distraes cuando estás orando. Y no sé si te ha pasado, ¿no? Comienzas a orar y estás muy convencido de que tienes que orar, y entonces cierras tus ojos, comienzas a orar, querido Señor, y después de eso comienzas a pensar, mañana tengo que hacer esto, mañana tengo que hacer el otro, y la imaginación vuela por todas estas cosas. Y entonces, sabes, muchas veces nos podemos desanimar en nuestra vida de oración porque nos distraemos, porque se vuelve un tanto aburrida. Y entonces a veces en medio de querer orar y distraernos, uno dice, bueno, pues ¿para qué oro si nomás estoy pensando en otras cosas? Nos levantamos y dejamos de orar. Otra de las razones que pensaba es que, sabes, muchos de nosotros pensamos en ocasiones que nuestras peticiones son demasiado pequeñas delante de Dios. Es decir, esa idea de decir, bueno, Dios todo lo sabe, Dios es todopoderoso, Dios puede hacer cualquier cosa, ¿no es cierto? Y si es este Dios que siempre está ahí, pues ¿para qué orar? Dios ya sabe lo que necesito. Dios ya, Él conoce mis pensamientos antes de que yo los diga, y pues
¿para qué perder tiempo orando por alguna situación? Y entonces pensamos que al final, pues, no es tan relevante, son cosas pequeñas. ¿Para qué orar por el día si al final Dios ya está a cargo de nuestra vida? Y si algo nos pasa, pues va a estar bajo su control. Todos estaríamos de acuerdo con eso, y a veces pensamos que nuestras peticiones, o más bien nuestro tiempo de oración, puede ser muy insignificante. ¿Para qué hacerlo si Dios ya sabe todo lo que necesitamos? ¿Para qué lo molestamos si Él ya tiene todo bajo control? Y aún lo pudiéramos llevar más lejos y decir, bueno, es la voluntad de Dios, nada va a cambiar la voluntad de Dios, y entonces pues, ¿para qué orar? Si finalmente la voluntad de Dios se va a hacer, pues podemos seguir con nuestra vida. Al final la voluntad de Dios se va a hacer, y entonces dejamos de orar. La otra cosa que venía a mi mente es que, ¿sabes? Muchos de nosotros muchas veces no estamos convencidos de que nuestra oración hará una diferencia. Otra vez esta idea de pensar que Dios va a cumplir su voluntad, y entonces, ¿para qué oro? No va a hacer la diferencia si oro o no. Al final es la voluntad de Dios. Y, ¿sabes? Estas ideas en medio de nuestra vida de oración puede de alguna manera bloquear o detener por qué no estamos orando. Otra vez pensar en que, pues, ¿para qué orar? No hace la diferencia. La verdad es de que pues Dios va a hacer lo que Él quiera, y pues está bien por mí, ¿no? Y entonces hay algunas cosas en nuestra vida, y no sé si te puedas identificar con algunas de estas cosas, y que si eres sincero, a lo mejor son cosas que te están deteniendo para orar. Y entonces creo que tenemos que volver al principio y volver a recordar algo muy, muy básico, que es la oración. ¿Qué es la oración? Y volver a la raíz. Algo tan sencillo, tan básico como volver a recordar qué es la oración. Y sabes, más que un acto religioso, más que una carga de iglesia, más que una tarea espiritual, sabes, la oración es simplemente comunicarnos con Dios. Así de sencillo, así como se lo explicas a un niño. ¿Qué es orar? Bueno, es hablar con Dios. Y en medio de la simpleza de lo que es la oración, ¿sabes? Nos cuesta mucho trabajo realmente creer lo que esto significa. Orar es comunicarme con Dios. Orar es tener acceso al Dios del universo, al creador de todo. Y entonces, ¿sabes? La Biblia una y otra vez nos invita a que hablemos con Dios, con este Dios grande, con este Dios poderoso. Y el escritor de Hebreos dice que podemos llegar hasta el trono de la gracia para recibir la ayuda de Dios, para recibir su socorro cuando más lo necesitamos. Y sabes, me parece que una de las cosas con las que más lucha mi mente es en entender este punto tan simple, pero a la vez tan complejo. Y es cierto que Dios me escucha, y es cierto que ese Dios todopoderoso, ese Dios que puede hacer todas estas cosas, en realidad me está escuchando. Y entonces, ¿sabes? Cuando vuelvo a lo simple de lo que es la oración, me parece que tú y yo tenemos que volver a creer. ¿Sabes? La oración es hablar con Dios. Simplemente es volver a creer que estamos hablando con el creador del universo. Pero otra vez llegan esos pensamientos, y entonces en ocasiones es, estoy hablando con el Dios del universo, y tratamos de evadir una simple conversación. Pero mira, cuando veo la Biblia, en especial cuando veo a David en los Salmos orar, me parece que él ejemplifica esta realidad. En realidad tú y yo podemos hablar con Dios, podemos tener una conversación con Él. Y uno de los salmos que me parece que explica muy bien esto es el Salmo 5.
David está hablando con Dios, está teniendo una conversación con Dios, y entonces nota la intensidad de su corazón y cómo él está llevando una conversación. Velo así, no lo veas como un rezo, no lo veas como algo muy religioso, velo como está sucediendo. Y David simplemente está conversando, está platicando con Dios, y entonces comienza a decir: escucha, Señor, mis palabras. Por favor, Dios, escúchame, por favor, escúchame. Y luego dice: toma en cuenta mis gemidos. Toma en cuenta mis gemidos. Algunas otras versiones dice: toma en cuenta mis suspiros. Y es algo inusual, ¿no? Pero este es un punto interesante para mí. Mira, David está hablando con Dios y le dice: escucha mis palabras, escúchame. Pero luego, inusualmente, este concepto, esta idea: por favor, toma en cuenta mis gemidos. Y sabes, sus gemidos, sus suspiros es una forma de comunicarse con Dios. Y este es mi punto, porque otra vez pareciera muy poético simplemente, pero me parece que el punto de que la palabra de Dios quiere enseñarnos es que, sabes, tú y yo podemos conversar con Dios con libertad. Y tanto como David podía decirle: Dios, me conoces tan bien que aún sabes mis suspiros, sabes mis gestos, sabes lo que hay en mi corazón sin decir palabras. Y entonces, sabes, me parece que esto tiene que ver con esto: cómo Dios podía reconocer de alguna manera las intenciones del corazón de David en medio de sus gemidos, en medio de sus suspiros, en medio de no decir palabras, simplemente estaba comunicándose. Entonces tenemos aquí a David diciendo: Dios, quiero comunicarme contigo, quiero hablar contigo, escúchame, entiéndeme, tú sabes lo que hay en mi corazón. Y luego da la razón en el versículo 2, dice: mi Rey y Dios, presta atención al clamor, porque a ti dirijo mi oración. Y esto habla de esa relación tan íntima: mi Rey, mi Dios. Sabes, al final David tiene esta relación tan íntima con Dios. Dios le conoce muy bien porque es su Rey, es su Dios. Y entonces por eso David se siente con esta libertad de conversar con Él. Y luego dice: oh Señor, en el versículo 3, por la mañana escucharás mi voz. Y vuelve a repasar esto y subráyalo en tu Biblia, esa frase: escucharás mi voz por la mañana, me presentaré ante ti y esperaré. ¿Sabes qué es lo más grandioso de la oración? Es que el creador del universo, el sustentador de todas las cosas, ese Dios que es suficiente, ese Dios que es todopoderoso, ese Dios que tiene el poder para hacer cualquier cosa, es un Dios que nos escucha. Y entonces, sabes, David está en medio de eso, y entonces David le está diciendo: Dios, eres tan bueno que me escuchas y no puedo esperar a ver lo que tú vas a hacer. Por eso dice: y voy a estarme ahí y voy a esperar. De mañana me presentaré ante ti, vas a escucharme, y entonces yo voy a esperar, voy a ver cómo tú vas a responder en medio de lo que te estoy pidiendo. Y entonces, sabes, David aquí está abriendo su corazón, y lo que quiero comunicarte es que veas esta conversación de David con Dios. Es una conversación. Él está hablando de lo que hay en su vida y en su corazón, y otra vez volviendo al punto es que, sabes, si la oración es comunicarnos con Dios, es hablar con Dios, debiéramos hacerlo libremente. Y la oración no tendría que ser una copia de alguien más. La oración no tendría que ser encajonada en lo que esto es orar. Si es una conversación, es decir, tú y yo no conversamos con las personas de diferentes formas. Obviamente, con personas que no conoces, tu conversación fluye de cierta forma, ¿no es cierto? Muy respetuosa, si es alguien mayor, con más ganas. Pero si es alguien de mucha confianza contigo,
Tu conversación es distinta. Y otra vez, tú y yo no conversamos igual con todas las personas. Hay con personas con las cuales puedes decir ciertas cosas, ciertos chistes, ciertas expresiones que con otras no lo harías porque simplemente no te van a entender o porque simplemente lo tomarían mal. Y entonces, ¿sabes? Encontramos aquí todo esta conversación de David con Dios. Y otra vez, ¿sabes? Me gustaría que tú y yo pudiéramos entender que si la oración es comunicarnos con Dios, pudiera ser de la manera en que para ti puede fluir mucho mejor. Las ideas pueden fluir para ti, las cosas que hay en medio de tu corazón. Y tal vez para ti sea escribir. Y otra vez podríamos estar abiertos a, bueno, puedo escribir mis oraciones. Y tal vez si eso te ayuda y si eso libera tu mente y tu corazón para expresarte, debieras hacerlo. O tal vez un canto, y tal vez a través del canto tú pudieras decir, este canto habla de lo que yo quiero decirle a Dios, y pudieras comunicarte con Dios a través de eso. Y otra vez no tendría que estar encerrado a decir, bueno, para orar tienes que hincarte al borde de tu cama y juntar tus dos manos. Y todo eso nos lo enseñan en la iglesia, y está bien, porque tenemos que educar a nuestra mente para no distraernos, y por eso cerramos los ojos. Y por eso a los niños les pedimos que junten sus manos para que no estén jugando con otras cosas. Pero no es que haya más potencia en la oración porque juntas tus manos y las pones así. No es que para que agarre señal. No funciona así. Las palabras tampoco. Otra vez, ¿sabes? La oración, mi querido hermano, es comunicarte con Dios. Y entonces, ¿sabes? Encuentro aquí a David, de cómo él simplemente abre su corazón y habla con él. Y mi punto sería, ¿sabes? Si la oración es comunicarnos con Dios, debiéramos buscar todos los medios y la mejor forma que sea para ti y para mí. Para algunos tal vez es cuando sales a caminar, y tal vez cuando vas manejando es la forma mejor para concentrarte y para expresar lo que hay en tu corazón. Hermano, hazlo. Eso es lo básico de la oración: comunicarnos con Dios, hablar con Dios. Y otra vez, ¿sabes? La oración no está atada a un lugar o a una forma. Y es precisamente lo que quiero dejar en tu mente y en tu corazón, y ojalá y eso pueda desafiar nuestro corazón. Y entonces, ¿sabes? Hay al menos 3 cosas que quisiera rápidamente volver a insistir en que, ¿sabes? Hay aspectos que nunca debiéramos olvidar en medio de nuestra oración. Y la primera cosa es que, ¿sabes? Tú y yo tenemos que aprender a hablar con Dios con honestidad. Hablar con Dios con toda honestidad. Mira, a veces me encuentro a mí mismo y escucho a otros que cuando oran hasta cambian la voz. Y es bien extraño. Es así como que vamos a orar por los alimentos y entonces cambian la voz y vamos a orar. Y luego se termina la oración y pásame la sal y ya como si nada, ¿no? ¿Sabes? Es bien triste cuando hemos encajonado la oración a un rito, a una situación tan religiosa. Y otra vez tengo que, eso es para mí como pastor, a veces quiero fingir mi voz para orar y que la gente sienta el poder de la oración, pero ¿sabes? Dios no se sorprende con eso. Dios no se sorprende con tus palabras. Dios no se sorprende con el tono de nuestra voz. Tú y yo debiéramos de ser tan auténticos y hablar de lo que está sintiendo nuestro corazón. Y aunque te inviten a orar en público, tendrías que orar con tanta naturalidad. Tendríamos que hablar con tanta naturalidad. Y sabes, cuando escucho a alguien orar así, lo único que me doy cuenta es que en realidad hay una buena relación que tiene con Dios. ¿Sabes? Cuando veo personajes en la Biblia como Moisés,
¿Sabes? Allá en Éxodo 5, cuando Moisés comienza a reclamarle a Dios y él está orando en los versículos 22 y 23, ves a Moisés diciéndole: oh Señor, ¿por qué nos has traído a tu pueblo aquí? ¿Por qué has traído tantos problemas? ¿Por qué nos enviaste? Y luego sigue diciendo Moisés y le reclama a Dios y le dice: tú dijiste que ibas a libertar a tu pueblo y no has hecho nada. Y uno dice: órale, ¿te le pones así a Dios? ¿Sabes? Otra vez, en la Biblia nunca hay esta forma, estos ritos que a veces hemos adoptado para orar. Y simplemente, ¿sabes? Este es mi punto. Muchas veces en la Biblia encontraríamos muchas oraciones que parecerían irreverentes delante de Dios. Como Moisés, me parecería que sería una forma irreverente. ¿Por qué vas y le reclamas a Dios? ¿Quién eres tú para reclamarle y decirle que no ha hecho nada y que hay muchos problemas por sacar el pueblo de Dios aquí? Pero por otro lado, ¿sabes? Me parece que el punto es que la Biblia nos deja muy claro que, ¿sabes? Tú y yo tenemos que ser auténticos. De hecho, una de las grandes cosas que Dios criticó de los fariseos eran sus oraciones. En Mateo 6, el versículo 5, Jesús le dice: y cuando oren, no sean como los hipócritas. Y se está refiriendo a los fariseos. Dice: porque a ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para que sean vistos por los hombres. ¿Sabes? Lo único que Jesús, ese Dios encarnado, criticó de la oración de los fariseos era la forma tan hipócrita en que lo hacían. Y luego Jesús añadió en el versículo 7 y en Mateo 5: cuando oren, no sigan balbuceos como paganos, porque ellos piensan que serán escuchados por sus muchas palabras. Me parece que el mismo Jesús, ¿sabes?, nos invita a que seamos auténticos. Hermano, volvamos a esa parte sencilla de orar de una manera auténtica con Dios. Dile lo que hay en tu corazón. La otra cosa es de que, ¿sabes? Me parece que necesitamos aprender a orar, volver a recordar que, ¿sabes? Debiéramos orar por todo lo que hay en nuestro corazón, por las cosas que nos importan. La palabra de Dios, el apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 6 de la carta a los Filipenses, dice: no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y sabes, cuando habla de estas peticiones, está hablando de todas aquellas cosas que son importantes para ti. Y otra vez, sabes, posiblemente puedas pensar que lo que hay en tu corazón no es tan importante como para orar. Pero Dios nos invita: ora por todo. Ora por todo lo que se vuelva importante para ti. Les decía de estos pequeños que nos ponían a orar por mascotas enfermas y por personajes de caricaturas, y por respeto a ellos orábamos. Pero en mi mente es una tontería estar orando por cosas como esas. Pero, ¿sabes? Hoy entiendo que al final es como se construía la confianza en esos pequeños de podemos orar por todo. Por todo podemos orar. Por todo lo que te parece a ti importante. Porque mira, en medio de nuestra relación con Dios, lo que es importante para ti como hijo de Dios, déjame recordarte algo, es importante para tu Padre, que es Dios. Si eres papá, si tienes la bendición de ser padre, dime si no funciona así. Lo que es importante para tus hijos se vuelve importante para ti, aunque parezca una tontería. Se vuelve importante porque es algo que es importante para tu hijo. ¿Sabes? Funciona igual con Dios. ¿Por qué no funcionaría igual con Dios? Lo que se vuelve importante para ti es importante para Él. Y entonces, ¿sabes? Esto sería otro medio para permanecer orando. Si estoy orando por todo lo que me importa, por todo lo que me preocupa, por todas las cosas, entonces, ¿sabes? Tendría muchas más cosas por qué orar. Y otra vez, ¿sabes? Cuando voy a la Biblia y solamente por un rápido ejercicio pensar,
¿por qué oraron los personajes de la Biblia? ¿Por qué oraron? Y sabes, no hay un patrón, no hay una cosa por la cual ellos siempre estaban orando por esto. Mira, Zacarías oró por un hijo y él dijo: Dios, danos un hijo. Salomón oró por sabiduría. Moisés y Sansón en alguna ocasión, diferentes ocasiones, pidieron por agua y le rogaron a Dios: Dios, danos agua. Daniel una vez tuvo un sueño y pidió sabiduría a Dios, y su motivo de oración era: Dios, no entiendo ese sueño, por favor ayúdame a entender de qué se trata. Gedeón oró por una señal y había sido llamado por Dios, y entonces él quería una señal, y era Dios, su petición era: Dios, por favor compruébame que eres tú. Abraham oró por una bendición para que su sirviente encontrara una esposa para su hijo Isaac. Y esa fue su petición: Dios, dale sabiduría a este criado y que encuentre a una buena mujer para mi hijo. David oró por perdón después de pecar contra Dios con Betsabé, y él oró, hizo oración icónica: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. Y esa era su petición. Pablo estaba orando por ese aguijón, por esa molestia en su vida, y dice que 3 veces oró al Señor diciéndole: Dios, quita ese aguijón. Y esa era su petición: Dios, quítalo. En una ocasión, en el libro de los Hechos, los discípulos oraron por valentía, y su oración era: Dios, haznos valientes, que hablemos con denuedo este mensaje de salvación. El mismo Jesús, sabes, oró por sus discípulos para que fueran uno. Y otra vez, no puedes encontrar un patrón en todas estas peticiones. Este es mi punto, sabes, se vale orar por todo. No necesitas cierta categoría: esto sí es importante, ya cuando el enfermo se está muriendo, entonces oremos por él. Puedes orar antes. Puedes orar por el esposo que tendrán tus hijos y las esposas que tendrán, aunque tus hijos sean unos bebés. Puedes orar por eso. Puedes orar por eso que te está preocupando, por ese dolor de cabeza que no te deja. Puedes orar por eso, porque te duelen los pies después de toda tu jornada de trabajo. Puedes orar por eso. Puedes orar por esa rebeldía en tu hijo. Puedes orar por eso. Puedes orar por las situaciones que hay a tu alrededor, aun cuando parezcan tan triviales como el tráfico. Ese es mi punto, ¿sabes? Pudiéramos orar por todas esas cosas. Y uno diría: no, pues es muy trivial, ¿por qué oraría para que no haya tráfico? Bueno, si es importante para ti, ora por eso, y será una buena oportunidad para conectarte con Dios. La tercera cosa es que, ¿sabes? Además de aprender a orar por todo, tú y yo debiéramos de aprender a orar continuamente con Dios. Orar siempre con Él. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 16, dice: estén siempre gozosos, oren sin cesar. Den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Este es mi punto, ¿sabes? Necesitamos volver a ser muy conscientes de nuestra relación con Dios. Y cuando la oración la dejas antes de salir al trabajo, simplemente tu tiempo devocional, pero te levantas y dejas a Dios y luego te vas a hacer tus cosas. ¿Sabes? Este pasaje tiene que ver con eso. Oren sin cesar, oren continuamente. Y otra vez, mira, la vida de oración de las personas puede ser distinta. Y alguna vez les platiqué, en mi caso, yo no soy bueno para orar mucho tiempo. De hecho, me gustó leer la biografía de un evangelista británico, y él decía que él no podía orar más de 20 minutos. Dice: nunca mis periodos de oración pueden ser más largos de 20 minutos. Pero luego dijo: pero no puedo dejar 20 minutos sin orar. No pasan 20 minutos en mi vida sin que ore. ¿Cuál era su punto? Constantemente estoy orando. Y es algo que, ¿sabes? En lo personal se acomoda para mí, porque no soy bueno. Admiro a los asiáticos que pueden meditar por horas, y los cristianos asiáticos son excelentes para pasar grandes tiempos de oración y pueden orar horas de rodillas delante del Señor, pero yo no puedo hacer eso.
Si tú lo puedes hacer, magnífico, hazlo, si es algo que hay en ti. Pero, ¿sabes? Para mí, me quiero identificar un poco con este evangelista. Siempre estar orando. Y entonces mientras voy manejando y mientras voy pensando ciertas cosas, estoy hablando con Dios. Cuando llego al trabajo, quiero hablar con Dios y decir: Dios, bendice este día, que todo salga bien. Cuando estoy en cualquier otro lugar, a veces hasta cuando estoy de compras en el supermercado, puedo estar orando. Y a lo mejor la oración es ahí: Dios, que me alcance, pero estoy orando, ¿sí me explico? Y ese es mi punto, ¿sabes? Debemos orar continuamente. No permitas que la oración se limite a un tiempo en tu día y luego olvidarte de Dios. Este es el punto. ¿Sabes? Todo se trata de ser muy conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida. Si crees que Dios te acompaña a todos lados, qué incómodo sería estar con alguien que no te habla, ¿no? Qué incómodo estar con alguien todo el día que nunca te habla. Yo no aguantaría. Aguantaría un rato con alguien y si no me habla, pues sería, es que aburrido. Yo no quiero estar con esta persona que no me habla. Es más, pensaría, le caigo mal, por eso no me habla. Esta es mi lógica, y si te sirve, úsalo. Mi lógica es: Dios siempre está conmigo. Y he pensado ideas tan locas como decir: podría contarle un chiste a Dios. Podría contarle algo divertido a Dios. Si Él es mi amigo, si está siempre conmigo y soy consciente de su presencia y todo el tiempo quiero estar orando, los temas pudieran ser cualquier cosa para hablar con nuestro Dios. Y sabes, para terminar, y en lo que los músicos pasan, sabes, necesitamos aprender a escuchar la respuesta de Dios. Hermano, la oración toma sentido otra vez cuando hay una comunicación bilateral. Si la oración simplemente fuera hablar y no esperáramos una respuesta, como decía el salmista, la verdad no tendría sentido. Pero otra vez, ¿sabes? Hay una realidad. El Dios que escucha la oración es un Dios que responde. Me parece que esta es una de las mayores frustraciones en nuestra vida, pensar que Dios no responde la oración. Y el punto es que en mi caso, cuando pienso que Dios no ha respondido la oración, es porque pienso que la tiene que responder a mi forma, a mi manera. Pero esto es lo magnífico de nuestro Dios, ¿sabes? Tenemos un Dios tan especial que puede responder de muchas formas. Allá en el libro de Reyes, me encanta esta escena cuando Elías está en el monte y entonces está esperando que Dios le hable. Y en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, dice que Elías está ahí. Y entonces dice que de repente vino un viento muy fuerte que rasgó las montañas y destrozó las rocas. Y uno pensaría: ahí está Dios. Es un poder tremendo, pero Elías dice que Dios no estaba ahí. Luego dice que hubo un gran terremoto y otra vez uno pensaría: Dios responde así, con tanto poder, con tanto espectáculo, pero nuevamente dice: Dios no estaba ahí. Luego dice que vino un gran fuego, un fuego ardiente, y Elías vuelve a decir: pero Dios no estaba en el fuego. Y de repente dice que vino un viento apacible, un susurro. Entonces dice Elías: ahí estaba Dios. Y el punto de Elías no es que Dios siempre va a responder con susurros para ti y para mí, o con vientos como esa serie de
que sale una rosa y luego te sale aire, ¿sabes cuál? No, el punto es, Dios puede responder de muchas formas. Y tal vez simplemente tú y yo necesitamos poner atención. En algunas ocasiones, sabes, Dios responderá a tu oración en medio de las circunstancias. Y necesitas estar atento a lo que está sucediendo a tu alrededor, y Dios va a responder a través de las circunstancias. Otras veces va a ser a través de su palabra. Y de repente te vas a encontrar con un versículo y vas a decir, esto es lo que Dios quiere decirme. Esta es la respuesta de Dios. Y otras veces simplemente será ese impulso del Espíritu Santo en ti. Esas cosas que no tienen explicación. Esa conciencia, esa convicción de decir, esto es lo que Dios quiere que haga. ¿Encontraste un versículo? No, a esta ocasión no encontré un versículo. Las circunstancias cambiaron y todo. No, todo sigue igual, pero tengo de parte de Dios esa dirección. Mi querido hermano, lo más grandioso en la vida cristiana es nuestra relación con Dios. Y el canal es la oración. Si tú y yo no estamos orando, déjame decirte que no estamos teniendo una relación con Él. ¿Cuándo fue la última vez que pudiste hablar con Él y que recibiste de Él una respuesta? Si lo cuentas años atrás, meses atrás, tal vez tu relación sea demasiado deficiente y necesitamos volver otra vez a conectarnos con este Padre bueno, que podemos orar y hablar con Él.